valga familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, camino a Survivor Series, ya se han comenzado a conformar los dos equipos que representarán a ambas marcas dentro de este clásico eliminatorio del otoño, la serie de los sobrevivientes. Y justamente hablando de eso, en el pasado episodio de SmackDown, Bianca Belair da un paso para representar a las mujeres de la marca azul, venciendo en triple amenaza clasificatoria, muy dura debo agregar. Lo mismo hace Kevin Owens para dar un paso por los hombres de la marca azul, venciendo en mano a mano a Dolph Ziggler. En ese mismo episodio de SmackDown, el hombre que dijo me rindo dentro del evento Hell in a Cell cuando competía contra su primo Roman Reigns, el jefe tribal, por el campeonato universal, Jey Uso, esperaba en SmackDown en el ring al propio campeón universal porque se suponía que desde ese momento Jey Uso tendría que alinearse con las reglas de Roman Reigns. Sin embargo, una vez que tuvo al campeón universal en el ring, Jey Uso solamente le gritó ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Y muy ecuánime, el jefe tribal le dijo ¿sabes qué? Antes de que termine la noche, te vas a alinear con mis reglas. Más tarde, en esa misma velada, el campeón universal estuvo muy pendiente de un combate clasificatorio camino a Survivor Series donde Jey Uso justamente se enfrentaba a Daniel Bryan. El ganador tendría un pasaje para ser parte de la marca azul en Survivor Series. Viene de esquina a esquina Bryan. Patadas voladoras en la cara para Jey Uso. Le van a repetir la dosis, pero dispara primero Jey Uso. Frenando en seco con tremenda patada en la mandíbula a Bryan. Otra patada más en la cabeza, queda tendido al descubierto. Totalmente abierto para el castigo aéreo y la plancha. El Uso Splash, el enganche, 1, 2 y 3 y Jey Uso va a Survivor Series. El ganador es Jey Uso. Y se une a Kevin Owens en el equipo de SmackDown que va a Survivor Series. Y la pregunta ahora es... No es si quedó impresionado con lo que hizo Jey Uso, Roman Reigns, sino ¿cuál va a ser la respuesta de Jey Uso para su primo, el jefe tribal y campeón universal? ¿Te vas a portar bien, muchacha? ¿Vas a ser mi humilde servidor? I'm with you. Estoy contigo, lo dice. You're the head of the table. Tú eres You're the head of the table. la cabeza de la mesa. La cabeza de la mesa. ¿Está bien? All right. ¿Está bien? I'm with you. I'm with you. Estoy contigo. Estoy contigo. Con la mirada solamente. Esa fue la orden que percibió Jey Uso y viene con tremenda patada. Otra más a la cara de un indefenso Daniel Bryan. Otro Uso Splash sobre Bryan. Bueno, al alinearse su primo tiene que hacer lo que le diga, aunque sea con la mirada. Roman Reigns, estoy contigo, le grita. I understand now. Ahora entiendo. I understand now. Ahora entiendo. I understand. Entiendo. I love you too. Yo también te amo. All right. ¿Está bien? I understand. Entiendo. Yeah. Make him understand. Make him understand how much you love him. Haz que él entienda cuánto tú me amas. Me parece que fue lo que le dijo Roman Reigns a Jey Uso, señalando a Daniel Bryan. I understand. Yo entiendo. Y se va al ataque Jey Uso. Está siguiendo las órdenes de Roman Reigns al pie de la letra. Jey Uso castigando aún más afuera del ring a Daniel Bryan. I understand. Yo entiendo. Duro contra el metal.
Cuidado. Entiendo. Parece que no ha terminado aún con Bryan. Otro derechazo. Le sigue dando brutales golpes en la cara. Lo deja acostado sobre la mesa. ¿Qué va a hacer? Se va a lanzar desde la esquina superior, desde allá sobre la mesa, para castigar a Bryan. No, no puede ser, no puede ser. ¡Oh, Dios mío! Y más castigo sobre Bryan. Esto es una carnicería. ¿Alguien para esto? ¡Ya basta! ¡Qué horrible! ¿Qué va a hacer ahora SmackDown? Del Valle de la Muerte. Miren el tamaño de eso. 320 libras. Quizás 6'9", 6'10". La expresión del Undertaker nunca ha cambiado. El hombre muerto ha resucitado. Lo acaban de finiquitar con la tumba rompecuellos. Descansarás en paz. El fenómeno para siempre. Undertaker Perry. Mis buenos amigos, y el 14 veces campeón del mundo Randy Orton apareció en el pasado Raw para dejarnos saber que él ya no era el asesino de leyendas. Ahora él es la leyenda. Incluso se atrevió a amenazar a todas las superestrellas que estuvieran en los vestidores que quisieran venir a quitarle su título, y hasta mencionó al demonio. Sin embargo, la que acepta el llamado es Alexa Bliss, quien va directamente al ring a decirle al campeón de WWE que quizás él está aquí. Y lo está esperando Orton y grita: ¿dónde estás? ¡Vamos! ¡Aparece! Pero el que aparece es Drew McIntyre con tremenda Claymore y manda la lona con el impacto a Randy Orton. No hubo ningún demonio, pero sí una endemoniada Claymore que prácticamente deja noqueado a Orton. Y ahí está, con el título en su poder ahora, McIntyre. I dare you to give me my rematch. Until then, I'm going to make your life a living. Bueno, él quiere una revancha y le está prometiendo a Randy Orton que hasta ese entonces va a ser de la vida del máximo depredador una pesadilla. Una pesadilla viviente. Y aquí aparece el Miz y Morrison. Miz puede capitalizar aquí, puede hacer efectiva la oportunidad titular de Money in the Bank. Está llamando un árbitro aquí. Ahí viene el árbitro. Qué movida brillante del Miz, entregándole el maletín con el contrato dentro. El árbitro va a hacer efectiva la oportunidad de conseguir el campeonato. Pero aparece Drew y lo conecta por la espalda, patada en la cara para Morrison. Y a volar el Miz. Le acaba de arruinar McIntyre la oportunidad de hacer efectivo el contrato del Miz. Y ahora miren lo que está haciendo. Lo carga como bebé a Morrison y lo manda a volar por encima. La tercera cuerda para que impacte al Miz afuera del ring. Nadie le va a quitar esa oportunidad a Drew McIntyre de poner las manos encima para recuperar el título de WWE a Randy Orton. Lo dejó bien en claro. Nadie
a ponerle las manos encima a Orton para quitarle ese título. Sino yo, ha declarado aquí enfáticamente con sus acciones Drew McIntyre. I'll knock you on your ass. Y te voy a seguir noqueando. Mis buenos amigos, desafortunadamente el Miz no logró hacer efectiva positivamente su oportunidad de canjear el maletín de Money in the Bank gracias a la presencia de Drew McIntyre. Luego, tras batidores, el Miz estaba completamente iracundo, diciendo: ese McIntyre es un envidioso de mi fama, de mi éxito, y no va a dejar que yo tenga mi momento. Pero alguien tiene que detenerlo, alguien tiene que detener a este McIntyre, y eso vamos a hacer John Morrison y yo. Por eso el Miz plantea una lucha en desventaja de 2 contra 1, donde el ex campeón de WWE, Drew McIntyre, tendría que enfrentarse a la pareja más grande del siglo XXI. Tremenda rompecuellos en pie de guerra Drew McIntyre. Me parece que se aproxima el final aquí. Peligro, aguas. Malas noticias para el Miz. Lo encuentran en la mitad del ring, lo están preparando. Es en los gigantes. ¿O no? El Miz contraataca, busca la rompecráneos, se le quita encima a Drew. Lo levanta en el giro, rompe espino dorsal. Y la cobertura en el enganche Morrison. Shooting Star Press encima de Drew McIntyre. Una plancha tipo estrella fugaz hacia el frente para proteger al Miz. Cuando ya estaba perdido, miren eso. El bombazo, la cobertura, el enganche doble de pierna, luego el rescate. Inesperado de Morrison con una gran maniobra. Otra demostración de su gran calidad atlética. Qué noche hemos tenido en el galardonado WWE Thunderdome. Lucha en desventaja, todavía en proceso. En pie de guerra, Drew McIntyre. El relevo lo recibe Morrison. Super patada en la quijada para Drew. Patada en el abdomen. Lo prepara Morrison. ¡Qué gran giro! McIntyre en problemas. Encima Morrison, enganche 1, 2. Ahí nada más se queda el conteo. Cuando piensas que Drew ya está vencido, vuelve a demostrar que tiene más vidas que un gato. Eso se está percatando el Miz y Morrison, lo difícil que es vencer a Drew McIntyre. Al relevo, ya lo tiene Miz. Le viene a Morrison al lado opuesto, codazo en la cara para Drew McIntyre. Drew va a buscar a Morrison, lo tira afuera, le empuja acá pesadamente. Afuera, ring, ahora rompe cráneos. ¡Ey! Puede ser el gran final aquí. 1, 2, se sacude el tiempo Drew McIntyre. Otra vez. Cuando falta una fracción de segundo para quedar derrotado, sobrevive Drew McIntyre una vez más. Miren, el empujón brutal. A pesar de estar fuera Morrison. Y enganchaba ahí al Miz a Drew. Y a pesar de eso, todavía sigue con vida en la lucha Drew. Lluvia de patadas ahora los pectorales de Drew McIntyre. Se retira, viene buscando el remate, se agacha Drew. Empuja al Miz, el Miz se estrella contra Morrison. Y Drew engancha al Miz. Future Shaq DDT. La DT del Shaq del futuro. El Miz no sabe si va bien, no sabe si es de día o de noche. Y le espera lo peor. Lo tienen en la mira, lo tienen medido el Miz. Y Morrison lo saca, lo aparta del peligro. Pero ahí viene Drew McIntyre, y vuela. Sube el bala de cañón, suicida, increíble. Para un tipo de ese tamaño y peso. Ataca. Mete en el ring al Miz. Buscando la victoria. Drew McIntyre apuntando al enemigo. Levántate, le grita el Miz. Y Claymore. Encima Drew, cobertura enganche. 1, 2 y la victoria es de McIntyre. Here's your winner, Drew McIntyre. El ganador es Drew McIntyre. Enorme esfuerzo para sobrepasar el doble peligro que representaban en combinación
eliminación, el Miz y John Morrison, demostrando una gran determinación, un gran deseo de triunfo y sobre todo el buscar el título de WWE. A propósito de eso, aparece el campeón heredero de la nada para Drew McIntyre. Se desquita inmediatamente en la misma noche Randy Orton de la Claymore que le regaló Drew al comenzar el programa Familia. Del Valle de la Muerte. Miren el tamaño de eso. 320 libras, quizás 6'9", 6'10". La expresión del Undertaker nunca ha cambiado. El hombre muerto ha resucitado. Lo acaban de finiquitar con la tumba rompecuellos. Descansarás en paz. El fenómeno para siempre. Undertaker Perry. Mis buenos panas mayulleros, no lo olviden, este mismo domingo 22 de noviembre a las 7 horas del Este, 4 Pacífico por WWE Network podrán disfrutar de la edición número 34 de Survivor Series, lo mejor de lo mejor. Y esto es solamente parte de lo que ya les tenemos preparado. Amigos, ellos cambiaron de marca y también de campeonatos en pareja. Pero ¿qué pasará cuando The New Day, los campeones de Raw, y The Street Profits, los campeones de SmackDown, compitan equipo contra equipo en Survivor Series? La emperatriz del mañana, Asuka, siendo campeona de Raw, tendrá que enfrentarse a la nueva campeona de SmackDown, la jefa Sasha Banks, quien triunfará para ayudar a asegurarle a su marca supremacía en WWE. ¿Podrá el negocio de lastimar hacer un buen negocio cuando el campeón de los Estados Unidos de Raw, Bobby Lashley, se enfrente al campeón intercontinental de SmackDown, Sami Zayn, en el clásico del otoño, Survivor Series? Y el campeón de WWE, la víbora Randy Orton, se enfrentará en mano a mano al campeón universal, el jefe tribal Roman Reigns. ¿Quién conseguirá el derecho a presumir? Lo sabremos en la serie de Los Sobrevivientes. ¿Y qué grupo reinará supremo cuando el equipo de Raw se enfrente al equipo de SmackDown en Survivor Series? Los equipos aún se están conformando, pero con tantas rencillas personales entre ellos, ¿podrán funcionar como unidad cohesiva? ¿Quiénes serán lo mejor de lo mejor en Survivor Series? Amigos, desafortunadamente por hoy se nos acabó el tiempo. Pero bueno, los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana porque quiero seguir poniéndolos al día con todo lo mejor que pasa en WWE. Ahora más, camino a Survivor Series. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez. ¡Cabalga!